les va? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en una nueva emisión de la UNAM Responde desde nuestras instalaciones aquí en TV UNAM. Hoy que tenemos el orgullo de recibir a una universitaria que ha sido reconocida a nivel internacional y platicaremos con ella, la doctora Ana María Cheto. Además, platicaremos también del número más reciente de la revista de la Universidad de México. Jacobo Dayan, el director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, reflexiona sobre derechos humanos y el contexto internacional. Esto y mucho más durante los próximos minutos. No se vayan. Además de hacer investigación y dedicarse a la docencia, una científica universitaria que ha destacado en México y en el mundo por promover el acceso al conocimiento, la equidad de género y el uso de energías, recibirá la medalla John Torrance Tate 2025 que otorga el Instituto Americano de Física. Se trata de una de las distinciones más relevantes en el ámbito científico que reconoce el liderazgo y la cooperación internacional y será entregado en Denver, Colorado, el próximo mes de octubre. Así que hoy nos da muchísimo gusto y orgullo recibir y saludar aquí en la UNAM Responde a la doctora Ana María Cheto, que pertenece al Instituto de Física de nuestra universidad. ¿Cómo estás? Muy bien, Rosa, y muy contenta de estar nuevamente contigo. Muchas gracias por esta invitación. Pues bienvenida siempre, muchas felicidades por este otro reconocimiento a tu labor, a tu entrega y al trabajo que has hecho desde la universidad, pero pensando en lo que se necesita más allá de nuestras fronteras. ¿Qué significa para ti esta medalla, este reconocimiento? Bueno, fue una sorpresa. Naturalmente yo no tenía idea de ello. Y lo que me gustó, hubo varias cosas que me gustaron mucho. Una de ellas fue la composición del jurado, porque yo dije, ay, qué bonito que estos colegas tan distinguidos, a los que yo aprecio mucho, aprecien mi trabajo, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy Punto número uno. Es muy estimulante. Claro. Sí. Segundo, porque se reconoce la creación de Latindex, del Sistema de Información sobre Revistas Científicas, y eso me estimuló mucho también porque significa un reconocimiento internacional al trabajo que hemos hecho ya durante ya muchos años, ya va para 30, ¿no? Y además porque se reconoce mi liderazgo en física. Y sí, yo soy investigador en física, trabajo en los fundamentos de la física cuántica desde ya más de 50 años, y el que se reconozca este trabajo porque estamos haciendo aportaciones importantes a la comprensión del fenómeno físico, bueno, eso fue lo mejor de todo para mí. Pues muchas felicidades, en verdad enhorabuena por este reconocimiento, que me parece es eso, un reconocimiento a ti, a tu trabajo, pero también al trabajo que se hace desde instituciones como esta. Sí. Cuéntanos ¿Cómo entiendes? ¿Cuáles son, digamos, algunos de esos aportes, de esos méritos que vieron en esta academia estadounidense para reconocerte? Bueno, como decía yo, la creación de Latindex está reconocida explícitamente, y un dato interesante es que uno de los miembros del jurado es Paul Ginsberg, porque el jurado es público, o sea, se sabe quiénes son, ¿no? Okay. Y Paul Ginsberg fue el creador del primer repositorio de artículos en acceso abierto, artículos que son antes de ser aprobados por los pares, ¿no? Que se llama Archive. Y fue un paso que él dio hace ya más de 35 años, que no era bien visto en aquel momento por la comunidad científica, en particular por los físicos. Él lo creó para el medio de la física y sin embargo ahora todos lo usamos. Entonces eso me gustó mucho porque yo cuando él creó el repositorio Archive, yo lo promoví a él. Un reconocimiento sí, mutuo. Insistí en que se le invitara a una conferencia de la UNESCO sobre publicación científica en el ámbito digital, que apenas empezaba en aquel entonces, ¿no? Y como que mis colegas, los físicos, lo veían con suspicacia en aquel momento. Entonces, bueno, pues ahora como que se cierra ese círculo, ¿no?
Pero también me parece importante que justo en el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica se reconozca el trabajo que estamos haciendo en los fundamentos de la teoría, porque sí estamos aportando a una comprensión más clara, realista de la mecánica cuántica, haciendo ver que no es misteriosa, que no es mágica, que cuando se hace buena física se entiende qué significa la mecánica cuántica, cuál es la física subyacente. Y ese es un tema todavía muy abierto en donde hay mucha controversia, mucha confusión, inclusive en el medio de los físicos. Entonces, por eso nos estamos dedicando con tanto ahínco a no solamente nosotros tratar de entender, sino explicar también, sobre todo explicar a los jóvenes. Claro, que es uno de los objetivos de esta conmemoración internacional de la que tú fuiste promotora. Y cuéntanos en este sentido y desde tu experiencia, tienes más o alrededor de 5 décadas trabajando, investigando, descubriendo en este tema de la física cuántica. ¿Cómo se ha transformado tu visión de esta disciplina y el uso o la aplicación que se le da? Sí, se ha hecho mucho más compleja. La disciplina tiene una capacidad de predicción fuerte, pero en el sentido de la precisión. O sea, se logran ya mediciones de mucha precisión, instrumentos muy poderosos que se usan, por ejemplo, en el área de la salud, ¿no? En aplicaciones médicas, para terapia, para diagnóstico, etcétera. Toda esta imagenología moderna está basada en la física cuántica, ¿no? Claro. En la magia quizás de las partículas. Sí, los instrumentos de geoposicionamiento están todos basados también en tecnologías cuánticas que a su vez están basadas en la ciencia cuántica que nosotros desarrollamos. Entonces sí se ha desarrollado muchísimo en estos 100 años y sin embargo, preguntas que estaban abiertas hace 100 años, que se hicieron o no se hicieron los fundadores en su momento, en 1925, para hablar de Heisenberg en particular, siguen abiertas y la comunidad todavía pues está como confusa y como que una buena parte de la comunidad se ha dejado de hacer las preguntas. Y eso es lo que nos pareció que habría que no es correcto, ¿no? Que hay que ver también qué es lo que hay detrás, ¿no? Que hay como un vacío en este sentido. Exactamente, sí. Cuéntanos cómo lo entiendes, no solo desde el área de la investigación, sino desde la docencia, desde la difusión, que son temas de los que te has ocupado también a lo largo de tu trayectoria. Sí, justamente, si hay confusión entre el medio de los físicos, pues eso permea, se sale del ámbito de los físicos, de las revistas de investigación, las revistas especializadas, y pues no es de sorprenderse que, por ejemplo, haya libros que hablan de curaciones cuánticas y de saltos cuánticos y, en fin, ¿no? Medicina cuántica y magia cuántica, ¿no? Y también, lamentablemente, muchos libros de texto transmiten esa imagen a veces muy subjetiva, si no es que de plano confusa, y como muy permeada, muy invadida de interpretaciones, cuando lo que no se necesita es una interpretación más, sino entender la física, las causas del fenómeno cuántico. ¿Qué es lo que hace que los átomos no se comporten como las pelotas, digamos, o como el sistema planetario? ¿Cuál es la causa física? Y ahí es donde nosotros hemos avanzado. Con toda esta experiencia, con todo este conocimiento, ¿con qué te quedas hoy? De lo que es o de lo que debe entenderse como física y física cuántica en particular, doctora. Sí, es muy interesante. Yo diría, para ser muy breves, porque tenemos poquito tiempo, que la lección más importante es que, digamos, para decirlo en pocas palabras, los átomos se forman y son estables, forman la tabla periódica, lo cual demuestra que hay estabilidad atómica, ¿verdad?, con sus órbitas y esto, porque no están solos en el espacio, en el universo, sino que siempre las partículas que forman los átomos, los núcleos, los electrones, digamos, que son partículas con masa, no están aisladas, sino que siempre están en interacción
con el campo de radiación electromagnética. La luz es radiación electromagnética. Entonces siempre, bueno, nosotros siempre tenemos luz alrededor, no estamos en la oscuridad absoluta. Pero aunque estuviéramos en la oscuridad absoluta, aunque no viéramos, digamos, la radiación fotónica, hay un campo remanente, siempre, siempre, un campo electromagnético, que todo el tiempo está interactuando, está jugando con la materia, con las partículas. Y eso es lo que da la estabilidad a la materia, es lo que le da sus propiedades ondulatorias, porque los campos son fenómenos ondulatorios, es lo que permite entender el entrelazamiento, que hoy en día es tan importante para las comunicaciones. O sea, esa es la lección principal. Las partículas no están solas, están todo el tiempo interaccionando con la radiación electromagnética, con este campo. Hasta en el vacío existe, ¿no? Y eso es lo que hace que el mundo cuántico se nos presente de una forma tan diferente al mundo clásico, con sus particularidades. Y haciendo, digamos, una especie de metáfora con respecto a esta interacción y a estas conexiones, a estas redes. Sí. ¿Cómo sucede en el ámbito internacional, que además es uno de los criterios que se consideran para este reconocimiento? ¿Quién fue John Torrance Tate? Y cómo aporta, digamos, esta visión a la forma de hacer ciencia y hacer difusión hoy en día. Creo que la aportación principal es que se recupera la causalidad. O sea, la causalidad ha sido un principio fundamental en la ciencia. Siempre pensamos en términos de causa y efecto, ¿no? Si vemos un efecto, nos preguntamos, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es la causa? ¿No? Ya sea un fenómeno social o meteorológico o lo que sea, siempre hay una causa detrás. Y parecía que la mecánica cuántica nos decía que no, que en el mundo cuántico no hay causa y efecto, que los fenómenos se dan así como, pues por arte de forma magia espontánea. en forma espontánea, ¿no? Para decirlo en mejores palabras. No, también hay causas y se está recuperando la causalidad. Y esto me parece importante porque influye también en nuestra forma de ver el mundo. O sea, en preguntarnos qué hay detrás de los fenómenos para entenderlos mejor. Por ejemplo, ¿qué hay detrás de todo los fenómenos meteorológicos? Si entendemos qué hay detrás, si entendemos las causas, si las buscamos, si nos preguntamos por ellas, entonces vamos a tener mayor capacidad de encontrar las soluciones. Y tiene que ver con esta precisión a la que te referías en un inicio, al igual que este sistema de información LatIndex. Cuéntanos cómo se ha transformado en términos también de digitalización, la publicación de todo este conocimiento y hacia dónde gira, es decir, hacia dónde mira, entendiendo que hoy se habla y se trabaja mucho también en términos de hacer libre el acceso a todo este conocimiento. Sí, qué buena pregunta y te la agradezco mucho. Justo acabo de regresar de una reunión de expertos, la llamaron, nada menos que en la Real Academia Sueca de Ciencias, la que da los premios Nobel. Algo deben saber sobre el tema. Algo deben saber. Y fue una reunión sumamente importante porque nos reunimos unas pocas personas a instancias del presidente de la academia y de unos colegas de Alemania, y hablamos sobre cómo podemos recuperar el control de la publicación científica en las revistas, porque actualmente no está en nuestras manos. O sea, está en manos de unas grandes corporaciones editoriales que se quedan con nuestro trabajo, nos ponen a trabajar además hasta, bueno, como revisores, tenemos que corregir nuestros artículos, si falta un punto sobre una I para que el artículo ya aceptado salga publicado, lo tenemos que poner nosotros. O sea, todo el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Y encima de eso tenemos que pagar porque lo publiquen. Para que se publique, o nuestra universidad tiene que pagar cientos de millones de pesos al año para que publiquen el trabajo que nosotros hicimos. Entonces, esto ya está llegando a una situación crítica, porque no solamente las universidades de nuestros países, digamos de los países más del sur, tenemos problemas con esta sangría de
de recursos, sino ya también las bibliotecas de los países del norte, de otros lados, están sufriendo por sus presupuestos. Entonces, en esta reunión se discutió justamente diferentes mecanismos, diferentes modelos que puede haber, como llaman modelos de negocio, ¿no? Por la cuestión del financiamiento, para recuperar la publicación, para que nuevamente sea el medio académico el que saque las revistas, como sucede en la UNAM. Y que no hay, claro, otros intereses comerciales. 80 revistas científicas, académicas en acceso libre y abierto. ¿Y por qué no se hace eso en todo el mundo? Un modelo que se puede replicar o retomar. Entonces, en otros. Por eso me invitaron, porque les interesa mucho entender mejor cómo funciona en México, cómo funciona en América Latina. Creo que lo que acabas de decir nos lleva a la siguiente pregunta, que además nos estamos acercando al final de la entrevista. Sí. ¿Cómo se compagina en este reconocimiento no solamente tu trabajo, sino tus intereses, ya decíamos, con esta necesidad de hacer libre el conocimiento, de acceso libre, el de compartir el conocimiento e iniciar o incitar a las generaciones nuevas a dedicarse a la ciencia, pero también en términos de género? De género. De equidad de género en cuanto a la investigación científica y a la física en particular. Claro, es que yo creo que todo, no hay una cosa que esté desconectada de otra, ¿no? Es todo lo mismo. O sea, yo siento que todos tenemos derecho a la ciencia, incluso ahora ya está establecido en la legislación, es un derecho humano, es un derecho universal, el derecho universal al conocimiento, y entonces, pues tenemos, los que tenemos posibilidad de hacerlo, debemos contribuir a romper las barreras que hay, cualesquiera que sean, barreras al ejercicio de este derecho humano al conocimiento. Y no solamente me refiero al conocimiento que ya está publicado en las revistas, que deberían estar todas en acceso abierto, no comercial, ¿verdad? Sin fines de lucro, sobre todo, que es lo que está sucediendo ahora, sino también de otros tipos de conocimiento. Por eso hablamos de la necesidad de una apertura de la ciencia, ¿no? O sea, hay otros sistemas de conocimiento que hay que respetar. No todo el conocimiento se genera en nuestros laboratorios. También hay conocimiento, la población en general a veces tiene un conocimiento que no se reconoce. ¿Cómo lograr que ese también sea tomado en cuenta, verdad? Darle un valor. Es todo un reto. Doctora, nos queda un minutito para terminar y te quería preguntar, platicamos por supuesto de tu trabajo, de esos intereses, de esas tareas de las que te has ocupado desde diferentes trincheras, además hay que decirlo, no solamente a través del instituto de nuestra universidad, sino desde diferentes instancias internacionales. ¿Qué sigue? ¿Qué hay después de este reconocimiento? ¿Qué es eso? Pero también se vuelve, lo entendería así como una responsabilidad. Ay, sí, siempre. Por eso no me gustan mucho los premios, porque cada premio lleva una responsabilidad, ¿no? Nueva. Pero por otro lado, ese es un estímulo, ¿no? Porque te dices, significa que podemos avanzar en esa dirección. Si está reconocido, qué bueno, pero todavía falta avanzar y yo no veo el final. O sea, a veces pienso que soy muy utópica, pero pues eso es lo que va marcando mi camino y no me detiene. Claro, porque hay siempre algo o mucho más que hacer en términos de física. Por ejemplo, ya solamente cuál es, digamos, alguna pregunta que te estés haciendo hoy desde la física, desde tu campo de investigación. Sí. Tengo una pregunta que me persigue o yo la persigo a ella, no sé. ¿Cómo será esa mancuerna? Sí, ya entendemos bien cómo operan los sistemas ya cuánticos, cuando ya están cuantizados. Pero, ¿qué pasa antes de eso? O sea, cuando la materia y el campo apenas se conectan, entonces la materia, el comportamiento se va cuantizando y ese es un proceso sumamente interesante, ya lo entendemos mejor, pero una descripción rigurosa todavía falta, es muy complejo el problema y necesitamos colaborar con otros especialistas. Y sí, ahora acabo de regresar de un congreso donde varias personas, colegas de la Universidad de París, del MIT, etcétera, están interesados a venir a trabajar con nosotros justamente para avanzar en esta dirección. Entonces yo soy muy optimista. Pues optimista y además interesada
ayuda en crear, seguir fomentando estas redes, estas colaboraciones entre colegas, pero también entre distintas disciplinas, y ya no hablamos mucho de este tema, pero con el interés y la intención de llegar y de atraer a nuevas generaciones. Doctora Ana María Cheto, investigadora del Instituto de Física de nuestra universidad y ganadora de la medalla TED 2025. Muchas gracias por estos minutos y muchas felicidades. Ya nos platicarás de la experiencia. Cómo no, muchísimas gracias, Rosa, por esta invitación, y gracias también al público por estar con nosotros. Un gusto tenerte de nuevo cuenta, así que la invitación también para que revisen ese programa anterior donde hablabas de la importancia del acceso a la ciencia. Gracias, Ana María, y bienvenida. Felicidades. Y bueno, ahora platicamos de otro tema, por ejemplo, de plásticos, un símbolo de nuestro tiempo y también pues una de las grandes preocupaciones de la actualidad, pues son los protagonistas y además dan título a la nueva edición de la revista de la Universidad de México, que desde distintas voces y géneros se acerca a este material que, más allá de su uso como combustible, ha dado forma a un mundo entero de objetos, desechos y también de consecuencias. Ensayos, crónicas, poemas y reflexiones visuales de artistas y de pensadores como Chris Jordan, Mónica Lavín, Luis Felipe Fabre es lo que podemos encontrar en el número de junio, al que también podemos acercarnos cada viernes aquí en la pantalla de TV UNAM, los viernes. Los derechos humanos y las políticas públicas son temas urgentes que hoy son noticia en diferentes países. Sobre el contexto actual reflexiona enseguida Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. ¿Qué tal? Pues los tiempos que estamos viviendo. En los Estados Unidos, la Guardia Nacional arremete contra migrantes en escenas difícilmente imaginables hace algunos meses o hace algunos años. En El Salvador, las cárceles, las imágenes de las cárceles que ya tienen varios años, nos remontan a momentos históricos también tremendos y con altísimos niveles de popularidad del gobierno salvadoreño. En El Salvador mismo, el encarcelamiento de una defensora de derechos humanos y de un opositor político. Ya no decir nada de Nicaragua, Venezuela, donde el fraude electoral mantuvo a Maduro al frente. Levantamos la mirada y vemos la hambruna brutal, criminal en Gaza, la continuación de la guerra en Ucrania, el desmantelamiento de la democracia mexicana, y esa es la normalidad de 2025. Evidentemente se vienen años complejos. No nada más ocurre lo impensado, sino aparentemente ocurre lo impensado con altos niveles de popularidad. El desfondamiento es mucho más grave que nada más el político. Muchas gracias. El Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático trabaja en un mapa de riesgos de muerte por rayos, esto con la intención de disminuir los decesos por este fenómeno. Los rayos son enormes descargas eléctricas atmosféricas que se producen entre las nubes, el aire y la superficie de la Tierra. Además de incendios, hay otros riesgos asociados a estos fenómenos. Las muertes por rayos en México, a diferencia de otros países, ocurren principalmente en las regiones rurales y están asociadas principalmente a las actividades al aire libre, pero que se realizan principalmente en el campo. Y es que aunque parezca de película, las muertes por rayos eléctricos suceden. Entre 1998 y 2021, en el país cobró la vida de 2.573 personas. Especialistas de la UNAM han estudiado el fenómeno y crearon el mapa de riesgo de muertes por rayos para conocer qué zonas son más vulnerables. El mapa incluye lo que es el fenómeno, o sea, dónde caen más rayos, en dónde hay regiones con más días en los que ocurren tormentas con actividad eléctrica, y una parte de vulnerabilidad social. El factor de vulnerabilidad afecta en el tipo de vivienda, el conocimiento que se tiene de estos fenómenos, entre otros. Por ejemplo, acceso a servicios, acceso a hospitales, nivel educativo, nivel socioeconómico. Gran parte del riesgo en México es por
falta de educación, de saber cómo reaccionar y cómo actuar cuando hay una tormenta eléctrica. El estudio del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, publicado en la revista Weather, Climate and Society, señala que los lugares con más riesgo son los ubicados en la zona centro y sur del país. También destaca que los estados más afectados fueron el de México, con 539 fallecimientos, Oaxaca con 206, Michoacán con 168 y Guerrero con 133. Lo importante es que si hay una actividad eléctrica, una tormenta eléctrica cerca, hay que buscar refugio. Esta información es una útil herramienta para que las instituciones de protección civil identifiquen las regiones donde es más urgente reducir la vulnerabilidad social. Entonces, este mapa, pues la idea es que pueda servir para hacer campañas educativas, principalmente en los municipios que tienen un mayor nivel de riesgo. Con esta información terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas que nos permite llegar a un público más amplio, y les recordamos a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde, y nos vemos aquí mañana 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Adiós.